el sacerdocio del cristiano en el Nuevo Testamento. El texto base que vamos a utilizar va a ser Segunda de Pedro, capítulo 2, del 4 al 10. Dice así: a él habéis de allegaros como piedra viva, rechazada por los hombres, pero por Dios escogida y preciosa. Vosotros, como piedras vivas, sois edificados en la casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por Jesucristo. Por lo cual en la Escritura se lee: y aquí yo pongo en Sión una piedra angular, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Para nosotros, pues, los creyentes, es honor, mas para los incrédulos, esa piedra desechada por los constructores y convertida en cabeza de esquina, es piedra de tropiezo y roca de escándalo. Rehúsan creer y vienen a tropezar en la palabra, pues también a eso fueron destinados el pueblo de Dios. Pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para pregonar el poder de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en un tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. No habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis conseguido misericordia. Este pasaje es muy importante porque es la base principal del tema que vamos a tocar. En este pasaje, el apóstol Pedro está citando 3 profecías del Antiguo Testamento. Una de esas profecías está en Isaías capítulo 28, versículo 16. ¿Quién lo tiene, por favor? Vamos a ir leyendo y explicando. Dice así: Isaías capítulo 28, versículo 16. Por tanto, el Señor Dios dice así, y aquí pongo por fundamento. Estamos citando las palabras de Isaías. La palabra fundamento allá en el libro de Isaías, en el idioma original, en el hebreo, es un sinónimo de cimiento. Esa palabra se utiliza en el Salmo 87, versículo 1. Se refiere a Jerusalén como el cimiento o la base de Dios en el Monte Santo. Y en el Salmo, en el libro de los Salmos, se expresa de esta piedra y se dice que esa piedra es como que Jerusalén es la morada de Dios. Ahí en Isaías capítulo 2, 16 también se menciona una palabra muy importante. Dice: por tanto el Señor Dios dice así, y aquí pongo por fundamento en Sión una piedra preciosa, probada. En el idioma original, la palabra probada es una palabra que viene de otra palabra que es baján. Y probada lo que significa es que esta piedra fue investigada, fue escudriñada, fue examinada. Y este verbo, probada, se puede referir a cualquier tipo de prueba, como cuando está Génesis capítulo 42, 15 y 16, se utiliza la misma palabra. En Job capítulo 12, versículo 11, se habla de probar.
Y dice que esa piedra que Dios puso en Sion fue probada. Y aparte de que esa piedra era el fundamento, que esa piedra fue probada, vino a ser la piedra angular. Ojo a las palabras que utiliza el texto. Dice que esta piedra es angular, preciosa y de cimiento. Y en el original, la idea es como colocar el fundamento establecido. Y solo se usa 2 veces en el Antiguo Testamento esta palabra, precio. Y algo muy importante es que se utiliza proféticamente para referirse al Mesías allá en el Nuevo Testamento. Y esa misma piedra que habla Isaías dice que es una piedra estable. El que crea no será conturbado, no será afligido o no será condenado. Isaías capítulo 28, versículo 16. Esta profecía es la que Pedro está citando en 2 de Pedro, 1 de Pedro 2, versículos 4 y 5. Está citando el cumplimiento. También el apóstol Pedro habla, y aquí se habla de la piedra angular. Y présteme atención a esto que les voy a decir. La piedra angular se utilizaba para ajustar los arcos en las puertas. No sé si ustedes han visto en las películas que muestran grandes arcos hechos en piedra. Pero la piedra angular es la piedra que va en el centro, que sostiene toda la estructura del arco. Esta piedra angular se utilizaba cuando se armaban los arcos, las ventanas, las aberturas de las construcciones. Y esta piedra servía para fortalecer toda la estructura del edificio. Para que me entiendan, se hacía un arco de esta columna hasta allá. Y la piedra angular que venía aquí, en el centro, era la que sostenía todo el peso de este lado y todo el peso de este lado. Bueno, que dice la Biblia que el Mesías Cristo vino a ser la piedra angular. En el Salmo 118, versículo 22, es otra parte de la profecía que Pedro está citando en 1 de Pedro 2.4. Salmos 118, 22. Y vean lo que dice el Salmo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La versión textual. Ojo, para que ustedes vayan entendiendo, la piedra que desecharon los edificadores. Cuando se construían esos grandes edificios, esos grandes monumentos, los que estaban construyendo empezaban a construir y decían: esta piedra sirve, esta piedra no sirve, esta piedra sirve para la construcción y esta piedra no. A eso es que se está refiriendo el Salmo 118 cuando dice que la piedra que desecharon. Entonces, lo que quiero decir es que era una profecía que estaba hablando de cómo iba a ser rechazado Jesús el Cristo. Esas mismas palabras de 1 de Pedro capítulo 2, versículos 4 y 5 y 6, es otra profecía que está en Isaías 8:14. Y dice así: Él os será por santuario. La palabra santuario allá en Isaías se refería era como refugio. Pero piedra de tropiezo y roca de caída para ambas casas de Israel, red y trampa para los habitantes de Jerusalén. Esta piedra tenía 2 características especiales. El que acogía esa piedra iba a servir como refugio, pero el que la rechazaba iba a tropezar en esa piedra. Estas 3 profecías que estamos hablando aquí se cumplen. Pedro, guiado por el Espíritu Santo, nos está dando el cumplimiento de estas 3 profecías.
Mientras se edificaba la casa, se construían las piedras preparadas en la cantera, y no se oyó ni un martillo, ni hacha, ni ningún instrumento de hierro en la casa mientras la construían. ¿Por qué? Porque esas piedras eran para edificar la casa de Dios. Estamos hablando allá en la época de Salomón. Para hacer el altar de Dios. Deuteronomio capítulo 27, versículo 6. Ojo a esto. Dice: construirás el altar del Señor tu Dios de piedras enteras, y sobre él ofrecerás holocaustos al Señor tu Dios. Las piedras, este tipo de piedras se utilizaban para construir, el altar de Dios. Esas piedras no podían ser labradas con martillo, no podían ser labradas a golpes, no. A como venía la piedra, la ajustaban para que formara parte del edificio o de estos altares. Más o menos para que tengan una idea, vean ahí. ¿Alcanzan a ver ahí? Para que tengan una idea más o menos de lo que estoy hablando. Las construcciones las hacían era de esta manera. Entonces, pues, por eso seleccionaban las piedras. Y cada piedra tenía que ir buscándose una forma para que calzaran bien. A eso es que se refiere Isaías, a eso es que se refiere los salmos. Vean esta otra figura que encontré. ¿Ven que es como una L? ¿Ven? La parte de abajo como una especie como de L. Esa es como la piedra angular que sostiene las dos columnas. Para que tengan más o menos una idea de qué es lo que el apóstol Pablo está hablando. Y esta es lo que estábamos hablando, de que Cristo vino a ser la piedra angular. La verdad que el color rojo, esa piedra, cuando se ponía ahí, era la que sostenía todo el peso de la columna del lado izquierdo y del lado derecho. ¿Amén? ¿Me están entendiendo hasta aquí todos? Llévense esas imágenes en su mente. Cuando dice que Cristo es la piedra angular, esa era la mentalidad del hebreo. Los hebreos en eso estaban pensando. Y cuando se construía un arco, esa era la principal piedra que había que conseguir. Y era la más difícil de conseguir porque esa piedra tenía que calzar exactamente ahí para que ella sosteniera todo el edificio. Bueno, esto es otra versión. Ahí es muy importante esto, que el apóstol Pablo también cita esa profecía para referirse al pueblo de Israel. Pedro también cita otra vez eso, dice, pero cuando el apóstol Pedro menciona a esta piedra y menciona la profecía de Isaías 28:16, está hablando de la eficacia de Jesús o el Mesías para salvar al pecador. Y Pablo, cuando Pablo cita estas mismas palabras en el Nuevo Testamento, es para explicar, y quiero que ustedes me presten atención a esto que les voy a decir, es para explicar la caída de Israel como nación. Por eso cita esa piedra. ¿Y por qué cayó la nación de Israel como nación? ¿Por qué? Porque los que no creyeron sencillamente tropezaron con esta piedra que era Cristo. Esa profecía la cita el apóstol Pablo en Romanos 9:33 y dice así: como está escrito. Estas son las palabras de Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Como está escrito: y aquí pongo en Sion piedra preciosa y roca de caída. El que crea en él no será avergonzado. Pablo habla aquí de piedra preciosa y habla de una piedra de tropiezo. ¿Por qué Jesús fue piedra de tropiezo para los judíos? Ojo, y tomen en cuenta algo muy importante. Cuando Jesús vino a la tierra, no toda la nación judía era religiosa. Había un grupo que era religioso
y guardaban la ley mosaica. Pero había otros que no eran nada. Y Pablo está hablando es que entre ese grupo de gente que guardaba la ley de Moisés, allá en la época de Jesús, cuando el Mesías vino, las enseñanzas de Jesús vinieron a ser como una piedra de tropiezo para ellos. Amén. ¿Y por qué? Porque ellos no quisieron obedecer. También se mencionan estas palabras en Efesios capítulo 2, versículo 20. Vea lo que dice. Habiendo sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Escuchen esa palabra. Siendo la piedra angular el mismo Jesús, o sea, el Mesías. ¿Se acuerdan lo que mencioné de la piedra angular? El arco, la piedra roja que estaba en el centro. Bueno, Pablo le dice a los efesios que todo el edificio, espiritualmente hablando, está sostenido sobre una piedra angular, que es Jesús, o sea, el Mesías. La piedra, ojo, y esto quiero recalcarlo muy bien. La piedra que habla el apóstol Pedro, la piedra que habla el apóstol Pablo, es una referencia característica de los escritores en el primer siglo. En el Antiguo Testamento se menciona varias veces como piedras misteriosas. Ya dijimos Isaías 8:14, Isaías 28:16. En Daniel capítulo 2, versículo 34, se habla de que del cielo cayó una piedra y destruyó esos reinos, y esa piedra que vino a destruir esos reinos vino a fundar o a fomentar el reino de Dios. Daniel 2:44. Si alguien lo tiene por ahí, que me lo lea. Es muy importante que leamos todos los pasajes. Hablando de la piedra. Daniel capítulo 2, versículo 34. ¿Lo tiene, hermana Rosa? Y el 34 y el versículo 44. Escuchen el 34. Perdón un momentico. Observen que el pasaje dice que esa piedra fue cortada, pero no con mano, porque no podía ser cortada con mano. Siga. Esta piedra agarró la imagen y sencillamente hirió a la imagen y la desmenuzó. Y en el versículo 44 nos va a explicar qué era esa piedra, ¿verdad? 44, ¿verdad? Daniel 2:44. Gracias. Eso fue lo que el 34 nos habla cómo esa piedra destruyó a la imagen. La imagen representaba en la época, en Daniel, la imagen representaba los 4 reinos que iban a existir. Y algo muy importante, nos menciona el último reino que desmenuzó a todos los otros reinos. Y ahí en Daniel 2:44 se está refiriendo a la iglesia. La iglesia es profetizada desde aproximadamente, antes de que Jesús existiera, la iglesia es profetizada casi 900 años antes. Recuerden que cuando se empezó a hablar sobre la piedra angular, los cristianos empezaron, allá en el primer siglo, empezaron a buscar en el Antiguo Testamento el cumplimiento o anuncios o profecías que hablaran de la venida de Cristo. Daniel 2,
34 y 44. Y cuando los cristianos empezaron a leer el Antiguo Testamento, se dieron cuenta que estas profecías, la piedra angular se refería era a Cristo o al Mesías. Algo muy importante que ustedes deben rescatar: la primera vez que se menciona esta profecía, se menciona sobre esto, está en Mateo 21, 42. Jesús viene y habla sobre esta piedra y se aplica esa profecía a sí mismo. ¿Quién tiene Mateo 21, 42? Mateo capítulo 21, versículo 42. Léalo. Oiga, Jesús viene y cita las palabras de la profecía, y Él viene y se las aplica a Él mismo. Y Él de aquí, donde los cristianos se empiezan a dar cuenta que esa profecía se refería era a Jesús. Esta figura de piedra aparece varias veces en el Nuevo Testamento. En Hechos 4:11, Efesios 2:20 y Primera de Pedro capítulo 2, del 4 al 6. Hay algo muy importante. Lo que quiero enfatizar con esto y por qué cito todas estas profecías es porque en la época cuando el apóstol Pedro está predicando sobre esto, él quiso darle a entender a todos los que escuchaban el mensaje es que esa piedra tenía dos funciones. Si ustedes creen en la piedra, esa piedra es preciosa, es valiosa y les va a dar vida eterna. Pero si ustedes no creen en esa piedra se va a convertir en piedra de tropiezo. Por eso es muy importante recalcar cuando a veces la gente habla de que el pueblo judío literalmente hoy son el pueblo de Dios. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro y Dios envió mensajeros a predicar a la nación judía en aquel entonces. Hubo judíos que creyeron y hubo judíos que aceptaron el mensaje de Jesús. Hubo aún sacerdotes que obedecieron el evangelio. ¿Y por qué hago énfasis a esto? Porque hoy en día muchos grupos judíos que se hacen llamar judíos mesiánicos le andan diciendo a la gente que es que los cristianos han cambiado esta porción de la Biblia para enseñar que Dios ha desechado al pueblo de Israel. Y quiero recalcar algo, y por eso cito todas estas profecías. El pueblo de Israel fue el fundamento y la base, porque graves en estos todos, a ningún gentil Dios le encomendó la palabra escrita, solamente a los judíos. Romanos capítulo 3, versículo 2 dice esto. Pero para que los judíos formen parte del reino de Dios, tienen que creer, tienen que arrepentirse, tienen que bautizarse para el perdón de los pecados y creer que Jesús es Dios, que es lo que la mayoría de ellos no creen. Aquí tengo una imagen para que ustedes vean lo de la piedra angular. Ahí está mejor explicada. ¿La alcanzan a ver todos? Por eso esta piedra es el centro del mensaje que el apóstol Pedro viene a dar en su segunda epístola. ¿Por qué? Porque recuerde que Pedro le está escribiendo a judíos que estaban regados por toda la diáspora. ¿Me comprenden? Y muchos de estos judíos que Pedro les está escribiendo no querían aceptar el mensaje del Mesías. No querían creer que Jesucristo es Dios. Y por eso es que
ellos vienen y tropiezan con esta piedra, porque al rechazar que Jesús es Dios, sencillamente están rechazando el Evangelio. Porque, hermanos, todo el que se acerca a la fe cristiana tiene que aceptar que Jesús es Dios. Ojo a esto, no es que forma parte de Dios, no es que es un Dios pequeñito, no, es Dios con todas sus cualidades como omnipotente, omnisciente y omnisapiente, que son los únicos tres atributos, son los atributos que solamente Dios puede tener. Nadie puede, no existe un ser sobre la faz de la tierra que tenga sus atributos, que sea omnipotente, que sea omnisapiente y que tenga todo poder. Es solamente Dios. Cuando los judíos rechazan esta piedra, están rechazando el plan de salvación, están rechazando el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Por eso Jesús citó estas palabras: nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores, esta se ha convertido en piedra angular. Con estas palabras Jesús les está diciendo al Sanedrín, a los fariseos de su época: ustedes que son los constructores me están rechazando a mí, y al rechazarme a mí están rechazando a Dios. ¿Sí me entienden todos este punto? Ese es el punto que Pedro trata en 2 de Pedro capítulo 2. Vea qué importante este lugar. Es una foto que conseguí. Es el lugar cuando Jesús es llevado ante el sumo sacerdote. Algo así era la casa del sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque recuerden que habían profecías, como, ¿se acuerdan cuando estudiamos la vaca roja? Que la vaca tenía que ser inspeccionada por el sumo sacerdote. Bueno, cuando Jesús es llevado a este lugar, está siendo inspeccionado por Anás, que era el sacerdote, el sumo sacerdote en aquel entonces. Fue llevado ante el sumo sacerdote y, ojo a esto, fue rechazado. Fue llevado ante Pilato y fue condenado. Es muy importante, hermanos, y les voy a leer la porción, esta porción en Mateo capítulo 27, 15 al 29, para que ustedes puedan entender toda la imagen de lo que estoy tratando de explicar. ¿Por qué es tan importante entender qué es la piedra angular? ¿Por qué es tan importante entender por qué la Biblia habla de que Jesús es una piedra viva? Dice Mateo 27, 15 al 29. En cada fiesta acostumbraba el gobernador soltar a la muchedumbre el preso que ellos querían. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Estando pues ellos reunidos, díjoles Pilato: ¿a cuál queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, el dicho Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Sentado él en el tribunal, le envió a decir a su mujer, ojo, su mujer le envió a decir: no tengas nada que ver con aquel justo, porque padecí mucho hoy en sueños a causa de él. Mas los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la gente que pidieran a Barrabás y que a Jesús le hicieran perecer. 21. Respondiéndoles el gobernador: ¿a cuál de los dos quieres que os suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Díceles Pilato: ¿qué pues haré con Jesús, el dicho Cristo? Diciéndoles esto, sea crucificado. Llega al 23. Vea cómo Pilato reconoce que Jesús es un hombre justo. 23.
Y el gobernador dijo: ¿qué mal pues hizo? Porque ellos gritaban más y más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba y que al contrario se hacía más alboroto, tomando agua, se lavó las manos en presencia de la muchedumbre, diciendo: inocente soy, escuchen esto, inocente soy de la sangre de este justo. Vosotros veis. Y respondiendo todo el pueblo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y después de haber azotado a Jesús, le entregó para que fuese crucificado. Con esta acción, Jesús viene y cumple el sacrificio. Ojo, hermanos, Jesús viene y cumple lo que vimos en estudios anteriores. El sacrificio de la vaca roja fue inspeccionado. Ojo a esto. Jesús viene aquí cuando es inspeccionado en la paz, viene y cumple la Pascua. En esta misma época viene y cumple con este acto que Pilato está haciendo, viene y cumple la fiesta de los panes y levadura, y viene y cumple la fiesta de las primicias. Tres fiestas importantes está cumpliendo Jesús cuando es rechazado por los gobernantes y por la clase élite del pueblo judío. Porque por eso es muy importante, y hago mucho énfasis a esto. No es que nosotros tengamos nada contra los judíos. Ellos son bienvenidos al reino de Dios, pero tienen que obedecer el evangelio como cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque parte del evangelio es que tienen que creer, arrepentirse, bautizarse para el perdón de los pecados y de esta manera formar parte del reino de Dios. Algo importante. Este es el patio de la casa del sumo sacerdote. ¿Por qué conseguí esta foto? Para que ustedes más o menos tengan una idea. Aquí era donde estaban reunidos cuando trajeron a Jesús. Allá en la parte de arriba era donde vivía el sumo sacerdote. Y en la parte de atrás, aquí en la parte de abajo, más o menos para que lo entiendan, en esta parte, por esta parte de aquí abajo, es donde Pedro negó a Jesús cuando tenían una hoguera prendida y le dijeron: ¿tú no andabas con él? Digo: no, yo no sé quién es ese tipo. Y cuando fueron a abrir la puerta para que entrara, igual. Esta parte quedaba a un costado, a una orilla del templo. La casa del sumo sacerdote era parte igual del templo. Era una parte separada del lugar santísimo y del atrio, pero tenía que ver todo con el mismo templo. Y ahí fue donde Pedro negó a Jesús. Ahora, con toda esta referencia que les he dado sobre esta piedra, es muy importante a donde los quiero llevar. La Biblia dice que somos sacerdotes, y el sacerdote era el que podía acercarse hasta la presencia de Dios. La pregunta aquí es: ¿qué debía saber el sacerdote? ¿Saben ustedes? ¿Qué era lo que el sacerdote tenía que saber para poder acercarse a Dios? ¿O tenía que hacer qué? Vamos a la ley mosaica, allá atrás. Primero, el sacerdote, él sabía que si quería adorar a Dios, primero tenía que hacer una serie de rituales para poder que Dios aceptara su adoración. Primero,
él tenía que conocer la ofrenda encendida. ¿Qué era la ofrenda encendida? Esta ofrenda era la que se hacía con los sacrificios y expresaba era la consagración al Señor. Yo como judío tenía que consagrarme a Dios para poder ofrecer una ofrenda encendida. Primer punto. Otro. El sacerdote tenía que conocer sobre la ofrenda de cereales. ¿Y qué era esta ofrenda de cereales? Era la mayordomía de los esfuerzos, de los esfuerzos que las personas hacían. En otras palabras, él tenía que llevar un control de todos sus gastos, de todo lo que gastaba y compraba. Y, ojo, por eso esta fiesta, el objetivo que tenía era que el judío aprendiera a tener una mayordomía. Pero como sacerdote, él tenía que saber esto. La ofrenda encendida, la ofrenda de cereales, la ofrenda de paz. ¿Qué es la ofrenda de paz? ¿Alguien sabe? A ver. Esta ofrenda de paz es muy importante, porque era la manera como los judíos tenían comunión con Dios. Era por medio de esta ofrenda, era donde Dios tenía comunión con el hombre, y ojo, y era por medio de esta ofrenda donde los sacerdotes tenían comunión con el pueblo. Estos eran fiestas y eran ofrendas que todos los judíos tenían que conocer así. Todos los sacerdotes tenían que conocerla, porque cada una de esas ofrendas caracterizaba un aspecto especial de la vida de ellos. La ofrenda por el pecado. A ver, Javier, ¿sabe algo usted de esto? ¿Cuál era el objetivo de la ofrenda por el pecado? Recuerden que lo hemos visto. Es que el judío agarraba una víctima, un animal inocente, y ponía las manos sobre él. Entonces, ojo, ese animal inocente, ese animal no era culpable, ese animal iba a ser sacrificado en lugar mío. Él llevaba mi culpa. Bueno, el judío tenía que entender muy bien esta ofrenda. O sea, ¿y por qué voy citando todo esto? Porque no es el concepto que el cristiano tiene hoy en día, como cuando iban a misa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ya cumplí. No, cuando un hombre allá en la antigüedad quería adorar a Dios, él se preparaba, él sabía en qué momento se iba a acercar a Dios, cómo se iba a acercar a Dios, qué tenía que hacer para acercarse a Dios. Vamos con 4, observen esta otra. La ofrenda por la culpa. Esta ofrenda era muy importante porque mostraba la necesidad de que el hombre que pecaba tenía que restituirlo por el pecado. En otras palabras, el hombre que pecaba tenía que pagarle a Dios, tenía que ofrendarle a Dios por el pecado que estaba cometiendo. O sea, lo que quiero enfatizar con esto es que la ofrenda de la culpa no dejaba que nadie pasara por alto. El hombre que pecaba tenía que llevarle una ofrenda a Dios. Amén. Vea esta otra. Era muy importante para los judíos en la antigüedad el entender lo que era limpio o lo que era inmundo o impuro. ¿Saben por qué? Porque de esta manera Dios hizo ver a Israel que sus vidas tenían que estar reguladas por normas estrictas. O sea, si ustedes comparan estas ofrendas, estas fiestas que se celebraban, el pueblo judío celebró allá en la antigüedad, como cristianos, todas estas cosas debemos llevarlas nosotros, ¿o no? Amén. ¿Por qué? Porque cuando vamos a adorar a Dios,
debemos consagrarnos o no. Debemos ser honestos para darle a Dios. En la ofrenda de paz debemos tener comunión con Dios. Nuestra comunión con Dios siempre va a depender de nuestra consagración. Ojo, debemos, cuando vamos a adorar a Dios, debemos reconocer el sacrificio que Cristo hizo por nuestros pecados. Cuando se habla de lo inmundo o de lo limpio, es muy importante que el cristiano sepa que cuando se acerca a Dios, tiene que estar limpio, no medias, no pueden, el cuentico que todo el mundo tiene. Es que Dios me entiende, es que Dios es muy bueno, Dios es misericordioso, sí, es verdad. Pero la misericordia de Dios está en qué? En que nosotros le demos a Él lo mejor. Vea esta otra. 7. Los días de convocación. Eran memorialmente históricos a la vez que demostraban grandes verdades sobre el Dios de Israel. El día de reposo. ¿Por qué era necesario que los judíos guardaran el día de reposo? ¿Por qué? Porque cuando ellos guardaban el día de reposo, les hacía recordar que habían sido esclavos en Egipto. Yo pregunto, cuando nos acercamos nosotros a Dios, ¿recordamos todo lo que Dios ha hecho por nosotros? Eso es lo que tenemos. Por eso todas estas cosas tienen que ver con nosotros, en un sentido espiritual. La Pascua. La Pascua recordó, ¿qué era lo que les recordaba al judío? ¿Saben ustedes qué recordaba? Ya lo enseñamos. Cuando salieron de Egipto, que todos los primogénitos de los egipcios murieron y todos los primogénitos del pueblo de Israel sobrevivieron. ¿Y no dice la Biblia que nosotros somos los primogénitos del Señor? ¿Me están entendiendo a dónde los quiero llevar con todo esto? La fiesta de Pentecostés o de los tabernáculos presentaba a Dios como el proveedor. Y esta fiesta es la que vamos a ver, si Dios quiere, el domingo. La fiesta de los tabernáculos era muy importante, ¿sabe por qué? Porque era donde Dios le obligaba al pueblo, ¿saben a qué? A que confiaran en Él. Que Dios siempre les iba a proveer lo necesario. Pregunto, como cristianos nosotros no tenemos que hacer eso. Creer que Dios nos va a proveer siempre lo necesario, ¿o no? ¿Me comprenden? Por eso todos estos puntos que estoy citando tienen que ver con nosotros. Y ojo, el punto que quiero llevarlos es, todo sacerdote allá en la antigüedad conocía esto así. Cada que había convocación, todos los días tenían reunión, todos los días se acercaban a alabar a Dios de una manera diferente, pero todos los días traían ofrenda a Dios. Yo, hermanos, esto es grave, porque estas cosas, el judío tenía que conocer todos estos principios para poder adorar a Dios. Como cristianos, igualmente tenemos que guardar, igualmente tenemos que entender todos estos principios. ¿Saben por qué? Porque esto nos va a llevar a entender mejor quién es Dios. Nos va a llevar a entender mejor qué es lo que Dios demanda de mí. Por eso yo me preocupo muchas veces cuando la gente dice, no, es que no hay que hacer nada para buscar a Dios. No hay que hacer nada. No, yo no sé dónde han sacado eso. Hay que hacer y mucho. No solamente con el esfuerzo que usted tiene que hacer por guardarse fiel a Dios, es grande. Otra fiesta importante, el día de expiación. ¿Qué era el día de expiación? Representaba a Dios como el santo y que Dios exigía santidad por parte de su pueblo. Lo mostraba lleno de gracia, claro que sí, dándole oportunidad al hombre de reconciliarse. El día del perdón, el día de Yom Kippur o el día de expiación es lo mismo. Todo judío sabía
que el día que iba a adorar, el día de, presten atención a esto que les voy a decir, el día de Yom Kippur, o el día de expiación, cuando el judío se arrimaba a adorar a Dios, sabían que ese día tenía la oportunidad de que Dios le perdonara, de que Dios le ayudara, de que Dios le fortaleciera. Por eso era muy importante que todo sacerdote en el Antiguo Testamento, todo sacerdote tenía que entender muy bien esto. ¿Sabe por qué me preocupa a mí esto? Porque muchas veces nosotros como cristianos ni siquiera leemos la Biblia. Y muchas veces ni siquiera como cristianos nos congregamos fielmente. Y muchas veces ni como cristianos tenemos el tiempo para qué, para preguntar, para investigar, para analizar. Todo sacerdote esto tenía que manejarlo así. Amén. Ahora, ¿por qué ustedes creen que Pedro dice en el versículo 5, primera de Pedro 2:5? ¿Quién me lo lee? Primera de Pedro 2:5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ojo a esto. Pedro está diciendo que vosotros sois piedras vivas. ¿Y para qué son las piedras vivas? Dice Pedro. Hermana, ¿para qué son? Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ahí. Ojo, esas piedras vivas son para edificar la casa espiritual y el sacerdocio. Pero aquí hay un detalle. ¿Por qué ustedes creen que Pedro dice que los cristianos somos piedras vivas? ¿Por qué dice ahí que somos piedras vivas? El contexto inmediato, ¿cuál es? ¿De quién viene hablando? Viene hablando de Jesús. ¿Y qué dijo de Jesús? Que él era la piedra angular, que era la piedra preciosa, que es piedra viva. Ojo, cuando Pedro dice que Jesús es piedra viva, y muy importante este detalle es que esa piedra viva le transmite a las otras piedras ¿qué? Vida. Y por eso que dice que somos piedras vivas para edificar o para construir el edificio espiritual. Amén. En otras palabras, como sacerdotes, cada uno de nosotros tenemos que buscar la manera de cómo edificar la casa espiritual. ¿Por qué? Porque somos piedras vivas. Escúcheme esto. Somos piedras vivas. Somos constructores y formamos parte del fundamento. Tres cosas importantes. Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Me he explicado bien o no? ¿Sí me están entendiendo? ¿Hasta dónde voy? ¿Ah? Entonces, préstame para hacer un pequeño resumen, porque quiero dejarlo aquí en la Filmina 22. Quiero dejarlo en la Filmina 22. Recuerden algo importante. Primero, Pedro habla de una piedra angular, una piedra preciosa. Y él agarra 3 profecías, 2 de Isaías y una del Salmo, y se la trae para aplicársela a los cristianos como cumplimiento. ¿Cumplimiento de qué? De que Cristo es la piedra angular. Y que todo el que obedece esa piedra angular, esa piedra le produce ¿qué? Vida. Pero el que no cree en esa piedra angular, esa piedra que le produce tropiezo, golpe, destrucción. ¿Por qué? Porque no cree. Amén.
Entonces, por eso es que es muy importante cuando el apóstol en el versículo 5 dice que somos piedras vivas para construir la casa espiritual y sacerdotes. Y recuerden algo, ningún sacerdote se acercaba a adorar a Dios si no estaba consagrado, si no era fiel. Ojo, si no tenía comunión con Dios. Ojo, si no traía de los mejores frutos de Él. Ojo a esto, si no reconocía su pecado antes de adorar a Dios. Todo sacerdote no podía acercarse a Dios si él no recordaba el día de reposo que había sido esclavo en Egipto. Ojo a esto. Y el día del perdón, toda persona que se acercaba al día de perdón tenía que reconocer y confesar todos sus pecados para que Dios le ayudara. ¿Por qué digo esto? Porque todas estas mismas características, si la Biblia dice que somos sacerdotes con todas estas características, es que el cristiano debe acercarse ante el trono de la gracia de Dios. Amén. Para la próxima clase vamos a continuar explicando por qué es que la Biblia dice que somos piedras vivas y por qué habla de que Cristo es una piedra escogida y piedra preciosa. Amén. Vamos a hacer oración. No hay ninguna pregunta, pues quedamos hasta aquí. Continuaremos.